tal amigos? ¿Cómo están? Miren que tengo por acá, obviamente, ya ven un triangulito, es un chal. Pero ¿qué es lo que quiero compartir hoy? El punto, la trama esta divina, estos jazmines, son jazmines de 4 pétalos, porque ahí tiene, ven, ahí la florcita hermosa que una amiga del canal, Laura, me pedía el punto, la trama. Este está matizado. Está el punto, queda más gordito ahora se los voy a mostrar el material, pero en realidad es el mismo punto. Y al ser matizado, el hilado, queda como más sutil el dibujo, pero queda muy, muy delicado, muy bonito. Aquí lo hice una muestra con un hilado más finito y con un solo tono. Miren cómo el punto se nota mucho más. Para hacer este chal hay dos maneras en forma triangular. Nosotros hemos hecho este punto en algún trabajito en el canal, pero no hicimos en forma de chal. Este es un chal triangular que lo podemos empezar desde el extremo bien finito con el jazmincito apuntando hacia arriba, o se puede empezar al revés de la línea más larga del chal triangular, que también se puede hacer en forma rectangular. Entonces empezamos a hacer el punto, obviamente que acá está para arriba, ¿no? Pero si lo hacemos en una línea recta, el punto luego queda apuntando hacia abajo. Son dos maneras diferentes. A mí, para hacer un chal triangular, que es uno de los trabajos que más me gusta tejer, vieron que todos tenemos un trabajo preferido para hacer. Bueno, a mí me encanta hacer chales y me encanta, disfruto mucho hacer carpetas o trabajar con hilos finitos, me encanta. Pero obviamente todo me gusta en el crochet. Y hoy se presentó esta idea que Laura quería saber sobre esta trama hermosa, divina, súper delicada, y la podemos emplear en prendas, en remeras, sacos, hasta en mantas o en una cortina. La verdad que queda divino, muy, muy hermoso, súper delicado, queda un calado muy lindo, que obviamente que si lo hacemos con un material más grueso, obviamente que va a quedar como más abrigadito a pesar de que tenga mucho calado. Si lo hacemos en hilo con un hilado más fino, bueno, es ideal para la media estación, o si lo hacemos con hilo de algodón bien finito, que ahora les voy a mostrar un poco de los materiales que tengo, para el verano está fantástico. Y para prendas, o para ropita de bebé, o para una mantilla. La verdad que es un punto que queda súper, súper delicado y muy bonito. Estas son pequeñas muestras. Tengo otro un poco más avanzado que ya se los voy a mostrar, que están tejidos. Por ejemplo, miren, acá tengo esta Shetland con un rosa muy bonito, y este que es un cashmere de verano con rosa, pero también está matizado con tonos amarillos celestitos. Queda precioso unificando las dos, porque miren, las hebras son las dos finitas. Esta es un poquito más gruesita, la Shetland, pero es fina en sí. Y el cashmere de verano, que es ultra finito. Bueno, yo junté las dos para hacer esta pequeña muestra y queda un trabajo bastante gordito, pero bueno, con una aguja adecuada queda súper, súper suave, queda un trabajo que es una espumita muy bonito. A este lo tejí con una 4 y medio, andaría perfecto para hacerlo un poquito más abrigado. Miren qué bonito. Y qué lindo queda también con matizado. Después lo pueden tejer con un hilado finito, por ejemplo. Este es otro cashmere de verano que lo pueden tejer con una sola hebra o doble. Con doble hebra queda precioso también, porque es tan finito y con una aguja 3 y medio andaría perfecto. Un 4 quedaría bastante flojito, pero muy bonito. Y también acá tengo hilo de algodón, que puede ser más grueso, puede ser estos finitos. A mí me gusta mucho trabajar con el hilado finito. Por lo general, hay veces lo pongo doble. Entonces, es otro estilo para tejer que a mí me gusta mucho. Siempre prefiero más una hebra fina, tejerla doble o triple, porque me gusta combinar y queda como, a mi forma de tejer, queda como más suave que si fuese una sola y gruesa, pero también queda bien.
Pueden elegir una lana gruesita o un hilo. Vieron que el hilo de algodón tiene también varios grosores, pueden elegir un hilo de algodón más grueso y también quedaría divino con este punto. Acá tengo una mezcleta, miren lo que es esto. Tiene un hilo de algodón matizado con verdes y lilas, muy muy lindo, y seda encima, como si fuera poco. Y luego le agregué 2 hebritas de hilo de algodón común, pero bien finito. Entonces el grosor para una 4, 4 y medio, y hacer un chal con este hilado, la verdad, divino. Acá tengo un cashmere de verano finito, que con este, así finito como está, tejí esta muestra, que queda divina. Y también queda bastante abrigadito por ser el hilado tan finito, pero el punto lo permite. Queda hermoso calado y queda muy bonito también con una sola hebra. Después les voy a mostrar el último que estoy haciendo, que me lo estoy terminando, todavía no lo terminé, me faltan un par de hileritas, va a quedar precioso, y también les voy a mostrar el material con que lo estoy tejiendo. Ahora vamos a hacer la muestra de este punto con esta Shetland, pero la voy a tejer doble. Es como el rosado, pero este es en color gris, miren qué bonita. Y al ser finita, la tejo doble, como para ahora hacer una pequeña muestra, porque en realidad parece complejo, parece complicado, es un punto muy simple de hacer. Obviamente que este punto tiene variantes en cuanto al punto en sí, el punto que vamos a utilizar, o las formas donde ubicar los puntos, varía un poco, pero bueno, esta es una y es muy bonita. Tengo acá una aguja número 4, pero también tenía 3,5, porque según depende para qué hilado, una número 3, como para tejer estas 3, 3,5 andaría bien, porque son bien finitos, o el cashmere de verano, o este hilo finito de algodón. Las otras son un poquito más gruesas para los otros distintos materiales que tenemos. Se las voy a dejar por ahí porque ahora voy a tejer con una 4. Quiero que me quede floja la trama, quede bien sueltita. Entonces con una 4, 4,5 andaría perfecto. No saben, es súper, súper fácil, pero miren qué bonito y cuántas cosas podemos hacer. Vamos a empezar. Cadenitas. Mi primer cadena, obviamente voy a dejar una hebra, porque luego esto es para esconder y trabar bien el nudo, pero también lo podemos aprovechar para, si cuando lo terminamos al echar le queremos agregar flecos, bueno, este tranquilamente va a quedar ahí escondido. Bien, ¿cómo vamos a empezar? Con 3 cadenas. Una, 2, 3 cadenas. Voy a agregar una más, así. Una cadena va a ser para sostener la base de los puntos. Y estas 3 cadenas restantes serían la altura de mi primer vareta. Entonces ahora voy a tomar la lazada y en esta base, esta cadena de base, que sería la primera de 4, voy a pinchar y tejer otra vareta. 3 cadenitas al aire. En el mismo lugar pincho. Ahí. Y tejo ahí. Este primer arco, miren, me falta una vareta más, que ahora la vamos a hacer. Esta vareta va a ser de orillo, y esta especie de V, que es lo que se va a ir repitiendo a lo largo del tejido, es la base para colocar nuestra florcita luego más adelante. Bueno, y aquí voy a tejer en esta hilera una vareta común, ahí, que me va a quedar de orillo. Bien, este es el inicio. Estamos tejiendo un chal en forma triangular y empezamos en el extremo inferior hacia la parte superior del chal. Ya les mencioné que también se teje al revés, se teje de la parte más ancha hacia y vamos disminuyendo y se va haciendo un triangulito. Pero en esta ocasión lo vamos a hacer desde abajo hacia arriba en forma triangular. Bien, ahora levanto una cadenita y giro. Ahí completo, con 2 cadenas más voy a hacer mi vareta de orillo.
Esta vareta de orillo de este lado, la primera, va a ser con 3 cadenitas. Cuando terminamos, terminamos de otra manera, pero ya se los voy a ir mostrando. Entonces, ahora tomo una lazada y voy a trabajar la florcita que corresponde dentro de este arco. Miren, son 3 lazadas, es como un pequeño punto puff. Tengo una, tomo, 2, tomo y 3. Cierro ahí y ajusto. Acá se va a ver mucho más gordito que en esta pequeña muestra, porque estamos trabajando esta lanita que es medianamente fina o entre fina, doble, y con una aguja número 4. Si no, esto quedaría más pequeño. Bien, de este punto puff van a ir 4 y los vamos a separar con un arco de 3 cadenas. 3 cadenas, voy por mi segundo punto. 1, 2, 3. Cierro y ajusto. Ahí tengo 2. Miren qué bien que se nota porque queda mucho más gordito. 1, 2, 3 y va de nuevo. 1, 2, 3 veces. Ahí ajusto con una lazadita y cierro el punto. Bien, me quedaría una más, porque esta flor en esta ocasión es con 4 petalitos. Este jazmincito también se hace con 3 en distintos trabajos, hasta en puntillas. Y en puntilla lo hicimos. 1, 2, 3 y vuelvo a hacer ese puntito puff con 3 lazadas. Lo pueden llegar a hacer con 2 lazaditas y también va a quedar bonito. Ajusto. Y ahora, esta vareta de orillo, porque voy a cerrar con la vareta de orillo, es doble. O sea, cuando inicia con 3 cadenitas como una vareta común. Cuando cierro la hilera, la cierro con una vareta doble, todas las vueltas. Tomo doble lazada, busco el extremo de esta primer vareta, la de orillo, no la de esta especie de B que contiene los pétalos, sino la de orillo. Ahí vamos a ir trabajando a lo largo de todo este proyecto. Ahí, cerré mi vareta doble, cadena, completo, la vareta común. Ven que acá yo hago 3 cadenitas porque hago la altura de mi vareta común. Solo cuando cierro, cierro con una vareta doble. ¿Por qué hago este efecto? Podría hacer la vareta doble aquí y vareta doble aquí, pero al hacer vareta doble en los dos lados, para este estilo de trama, se me va a abrir demasiado. Y si yo hago vareta común y vareta común, me va a quedar un triángulo muy, muy profundo, abajo, muy alargado, y estoy buscando un intermedio, ni muy, muy ancho que se me vaya, que se desbande, ni tampoco una forma muy triangular, así muy finito hacia abajo. Son técnicas que uno las puede utilizar o no. Ustedes después, según el gusto, quieren un triángulo bien, bien picudo, digamos, bueno, hacen varetas más cortas en los costados. Si lo quieren como muy desbordado hacia lo ancho, porque el ancho se lo vamos a dar según la cantidad de hileras que tenemos que hacer. Los chales por lo general se manejan de esta manera. Entonces yo voy a hacer, cierro con vareta doble, abro la hilera con vareta simple, una y una. Siempre se me va a ir combinando una y una, entonces el trabajo va a quedar parejo. Pero bueno, seguimos. Esta hilera, ahora vamos a preparar esta hilera con esta especie de B, porque vamos a hacer la base para los pétalos. Luego viene la hilera de los pétalos. Otra vez se repite la base del triangulito este, le vamos a llamar triangulito. Y así, una hilera de pétalos, una hilera de triangulitos. Así se va a ir repitiendo todo este trabajo que no es nada difícil. Acá yo charloteo mucho porque quiero que vayan viendo punto a punto para hacer esta belleza, pero una vez que arrancan y hacen varias hileritas, van a ver que lo hacen automáticamente, se hace automático el trabajo. Bien, tengo las 3 de orillo, ahora voy a trabajar aquí, miren, entre la vareta de orillo y el pétalo, el primer pétalo. En este huequito preparo mi B.
o mi B corta, una vareta, ya hice la de orillo, entonces hago una vareta, 3 cadenas y una vareta en el mismo espacio. Listo, ahí preparé mi primer B y ahora voy a hacer una, 2, 3 cadenitas. Voy al centro de estos 4 pétalos en este arco, quedan 2 de este lado y 2 de este lado. Acá voy a tejer un punto bajo. ¿Ven? Otra vez, 1, 2, 3 y vuelvo a hacer esta especie de B corta o este triangulito que es la base para los pétalos. Bueno, lo hago aquí, en este orillo, entre el último pétalo y la vareta de orillo. Entonces, ahí en ese hueco pincho y tejo una vareta, 3 cadenas y una vareta. Formé mi triangulito. Ahí. Y ahora me faltaría la vareta de orillo. Recuerden, la de este lado es doble. Una, 2 lazadas. Busco el extremo de esta varetita de orillo y tejo mi vareta doble. Bien, estiro un poquito y les muestro. Ven que va quedando parejo, no es porque acá empieza cortito y ahí termina con una doble, se hace diferente o queda chueco, no, nada que ver. Ahí queda perfecto, van a ver qué bonito, cómo van a ir conociendo los movimientos de este trabajo y después les va a resultar súper, súper fácil. Una cadenita giro, completo mi vareta de orillo, con 2 cadenitas más. Y ahora aquí voy a empezar a hacer mi flor. Entonces, tomo la lazada. 1, 2, 3. Ahí ajusto, cierro. 3 cadenitas. 1, 2, 3. Otra vez. 1, 2, 3. Tengo 3 lazaditas. Ahí cierro esa parte del pétalo y cierro el punto. Ahí en un segundo movimiento. Otra vez un arco. Y otra vez el punto puff. Son 3. Cierro y me quedaría uno más. Son 4 pétalos. 1, 2, 3 y 3 lazadas. 1, 2 y 3. Ajusto, me engancha un poquito y cierro. Bien, ahí vamos a ir intercalando. Ahora, aquí voy a tomar una lazada y sobre el punto bajo dejo una vareta. Ahí, en ese puntito que habíamos hecho en la hilera anterior. Sin dejar cadena de por medio directamente. Termino la flor, dejo la vareta. Termino la vareta, empiezo la otra flor que tengo del otro lado. 3, cierro. 1, 2, 3, va de nuevo. 3 lazaditas, cierro. 1, 2, 3. Imposible equivocarse. Son 3 lazadas, 3 cadenas. Bien, me faltaría un puntito más. 1, 2, 3. Y hago un puntito más de estos puff o punto para pétalo. Bien, terminé las 4. Ahí, ahora me falta la de orillo. Recuerden, la de orillo doble. Busco la de orillo del hilera anterior y tejo la vareta doble. Muy bien. ¿Qué es lo que se va a ir repitiendo este movimiento? El de inicio queda ahí solito, pero luego vamos a ir repitiendo este movimiento. Miren, cadenita, giro, completo mi vareta de orillo, que es una vareta común, y ya empieza de nuevo en este orillo esta especie de triangulito o V que hicimos para la base de la flor. Entonces, dejo la vareta común y voy al hueco, ¿recuerdan? Esto es todo lo que vamos a repetir hasta darle el tamaño que uno desee. Con esta lana queda súper, súper gordito, queda muy bonito. Ahí está.
la vareta de orillo, mi triangulito. Ahora, tengo que hacer el arco para llegar aquí al medio de la flor. Este arco es de 3 cadenas. Voy al centro y tejo un punto bajo. ¿Ven? Estamos repitiendo el mismo movimiento. A medida que vamos subiendo, se nos van sumando dos flores, siempre en los extremos. Ahí voy. El otro arco de cadena. Y aquí nos vamos a encontrar con esta primera vareta que habíamos hecho. Acá va otro triangulito, como el que hicimos en el orillo. Los del centro del chal siempre van a tener la vareta aquí abajo. Los de la orilla no van a tener esa vareta. Estos que vamos sumando hilera tras hilera es el aumento que le vamos a ir dando al chal para que forme esa forma triangular. Pero este y el último no van a tener esta vareta. En cambio, los que están en el centro siempre van a tener primero esta vareta. Entonces, ahí voy. El arco de 3 cadenas y acá sobre la vareta dejo el triangulito. 1, 2, 3 y en el mismo punto, o sea, sobre esa vareta, ahí está, formé el triangulito. Hice uno en la orilla y uno aquí en el medio. Y repito, 1, 2, 3, el arco sobre la flor, 1, 2, 3, el triangulito sobre el pétalo y la vareta de orillo. Entonces, acá es donde empezamos a repetir. Una hilera va a ser para la base de la flor y la otra va a ser para los pétalos. Eso es lo que vamos a ir repitiendo hilera tras hilera. Vareta doble, porque estoy cerrando mi hilera, y giro con una vareta común. Tejí la vareta común, ahora aquí, como ya tenía mi triangulito, empiezan los pétalos. ¿Ven? Y repetimos el mismo movimiento. Súper fácil. Uno lo ve a este punto y cuando, bueno, no estás muy canchero, sos principiante o no tejes mucho o no conoces mucho de crochet, decís esto es chino para mí, se me va a hacer complicado y no. Si ustedes ven, son pasos muy simples y son solo dos hileras las que se repiten hasta darle el tamaño que uno quiera. Ahí voy por el último puff, por eso voy un poquito más rápido. Ya formé los 4. Ahora tengo que hacer sobre el punto bajo la vareta. Entonces, recuerden, acá no voy a hacer cadenita, nada, directamente. Termino los pétalos, dejo mi vareta. Termino la vareta, empieza el próximo pétalo. 3 lazaditas, 3 cadenas, 3 lazadas, 3 cadenas, así lo repetimos hasta tener los 4 pétalos. No lo quieren hacer con punto puff, bueno, pueden hacer 3 varetas y las cierran juntas. Hacen un pétalo igual, no queda tan gordito como estos, pero queda la forma del jazmincito también y andaría perfecto, que de hecho también se hace así, un chal, y quedan muy bonitos. ¿Ven? Siempre me voy a encontrar con el punto bajo. Cuando hago el pétalo tengo que hacer la vareta, porque ahí abajo está el punto bajo donde voy a sostener esta vareta. Y me quedaría el último pétalo, ¿bien? De este jazmincito. Es un punto precioso. También se usa mucho en ropita de bebé. Queda súper, súper delicado. En mantillas. Todo depende también del material con que lo quieren tejer. He visto hasta vestidos de novia con este punto. Miren qué delicado. Ahí. Ven que se va sumando siempre una florcita por hilera.
porque la estamos haciendo intercalada. En realidad sumamos una aquí y una aquí, pero siempre se va sumando por hilera una más, porque lo estamos haciendo intercalado, no son lineales. Hay otro tipo de trama que también se puede hacer lineal, pero bueno, a mí me parece que así queda mucho más bonito. Listo, terminé mi hilera, recuerden siempre con la vareta doble. Y otra vez repetimos, voy a hacer una vez más, pero es simplemente repetir. Hago una vez más los triangulitos, que serían la base. Tengo una, dos, tres cadenitas. Recuerden en el huequito, tres cadenas forman mi triangulito. Ahí está. Ahora, tres cadenas, va el punto bajo. Tres cadenas, otra vez el triangulito. ¿Por qué? Ya hicimos la vareta, entonces sobre esa vareta hacemos el triangulito. O la B corta. O la base de ti. Como más les guste llamarlo, el tema es que lo puedan lograr hacer, que es muy simple. Solamente es agarrarle la mano a cada una de las hileras, son dos nada más, que van a ir repitiendo hasta el final. Y bueno, después se ponen la pausa. Una vez que se relajan, tecito, matecito, cafecito, lo que ustedes tomen, y van tejiendo tranqui todas estas hileras y va sumando rapidísimo. Se teje muy rápido, y hago mi vareta doble y listo. Termino con esto porque les voy a explicar una cosita. Ahí. Cuando terminen, esto va a ser un hiper mini chalcito. Cuando terminen, que ya tengan la medida, que puede ser unos 70, puede ser unos 50, puede ser unos 70, puede ser unos 60 de ancho, puede ser desde 50 a 70 de largo, aquí de alto, que es una medida más o menos aproximada para todos, que andaría perfecto. Y después están las excepciones, lo quieren hacer cortito, lo quieren hacer más largo, lo quieren hacer más ancho, eso va a depender en gustos. Entonces, la última hilera la van a hacer con esta base de triangulitos, porque nosotros tenemos que tratar de enderezar lo más posible, y si dejamos los pimpollitos, esto va a quedar como con ondita. Entonces, nosotros tenemos que lograr que esto enderece y luego lo terminan con una vueltita de punto bajo, una vuelta de cangrejo, una vuelta de vareta, una vuelta de media vareta, algo que lo haga recto y que sea mucho más prolija la terminación. A los lados no hace falta. A los lados pueden hacer abanicos, pueden hacer flecos, le pueden poner borlas, le pueden hacer un punto, no sé, un cangrejo, o simplemente punto bajo y le hacen un borde si quieren. Pero realmente queda muy, muy prolijo, ven, y no hace falta agregarle ningún otro punto, salvo que el gusto de cada uno y quieran agregarlo. Pero en sí, esto es todo. Miren qué fácil. Fácil, súper fácil. Ustedes le van a dar la medida que quieran, el ancho que quieran, pero yo les digo aproximadamente cómo es la medida que yo tengo. Hasta 1,80 andaría bien, porque con 1,80 de ancho, bueno, ya nos envolvemos bastante. Lo quieren hacer tipo bufandita, no tan grande, y bueno, no hace falta. Con 1,20 m aproximadamente envolvemos nuestro cuellito y queda muy bonito también. Listo esto, explicado cómo va el punto. Miren qué bonito que queda. Lo voy a poner con el fondo más clarito. Queda un punto precioso. Queda bien gordito cuando la lana es más gordita, por supuesto. Este queda más finito. Y ahora les voy a mostrar, voy a correr todo esto. Les voy a mostrar el que estoy terminándome porque es divino. También es matizado. Estoy corriendo todo. Y me faltan un par de hileras, no lo terminé, pero se los quería mostrar igual. Miren esta belleza. Este es matizado y ahora les explico les digo, es una esponjita. Una esponjita. Lo tejí con la aguja número 4. Las hebras son hiper finitas, que ahora se las voy a mostrar porque acá tengo los dos conos. Tengo dos conos que estoy trabajando este chal. No lo puedo extender todo porque no entra sobre la mesa, pero ya tiene de ancho, ya tiene 1,60 m aproximadamente. Y de alto tiene unos 65-70 centímetros ya.
Así que me falta muy poquito, un par de hileras más y ya casi casi que lo tengo. Miren lo que es, divino. Ahora quiero mostrarles las hebras hiper finitas, pero me encanta. Me encanta. Esperen que estoy tratando de, de desenredarlo porque me lo traje, lo llevo a pasear. ¿Ustedes llevan a pasear sus tejidos? Mis tejidos van de mi pieza al taller, del taller a la cocina, al comedor, si me siento a tomar unos mates. Bueno, así van paseando mis tejidos. Miren lo que es. Este es el hilo de algodón finito, 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 cono. Pero miren lo que es este hilo de algodón. Divino. Y el otro, que es, miren, por tramos es un hilo más finito aún y por tramos tiene esta, miren lo que es, estas mechoncitos. Pero le voy a mostrar los colores. Miren los colores que tiene. Ahí está. ¿Ven? Miren. Tiene como unos mechoncitos y luego se hace ultra finito. Y a su vez va cambiando estos tonos tierra, este tono tan bonito como un caramelo. Miren qué belleza, hasta un color beige. Divino. Bueno, como era muy finito y no lo quería tejer doble solo con este, lo combiné. Lo combiné con el hilo de algodón también ultra finito y se llevan bien los dos hermanitos. Queda divino, queda una esponjita, súper, súper liviano, suave. Y con este punto jazmín que es bellísimo, muy bonito. Y bueno, esto luego le voy a poner flecos porque le queda bonito. Hace mucho que no me hacía un chal y bueno, con la idea de Laura que quería saber cómo se hacía esta trama, este puntito divino. Ya saben, podemos hacer un montón de trabajos, quedan preciosos. El otro, así los van viendo. Acá tengo el otro que fui combinando con otro tipo de hilado. Ustedes elijan el color que quieran. Bueno, el negro queda divino, pero imposible tejer en cámara con color negro. Pero con un hilo con algodón y seda, por ejemplo, o con algún tipo de brillito, un lurex mezcladito. No, no, no. Queda un sueño, queda divino, divino. Miren qué belleza este punto. Súper delicado para 1000 proyectos. Y bueno, a disfrutar, a tejer, a hacerse cosas bonitas y seguramente lo van a ver en alguna foto terminado por ahí. Ahora todavía lo tengo que terminar. Para este instituto no lo pude terminar, pero la idea era mostrar la trama, compartir este pedido que me había hecho Laurita para aprender a hacer este tejido maravilloso, esta trama que es súper, súper bella. Les dejo un beso enorme, enorme, enorme y en medida que puedo, cuando el tiempo me da, les voy compartiendo lo que ustedes me van pidiendo y aprendemos algo más. Miren qué bonito. Muchísimas gracias. Les dejo un beso enorme. Chao.